Hoy 18 de noviembre celebramos en la Iglesia Católica la fiesta litúrgica llamada de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, dos de las cuatro basílicas mayores o más importantes que hay en la ciudad de Roma. Las otras dos basílicas más importantes o mayores son la Basílica de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Pero hoy, celebramos la dedicación de la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. Ambas fueron construidas inicialmente en el siglo IV, en la época del emperador Constantino. La Basílica de San Pedro, más puntualmente, se construyó en el año 323. La mandó construir Constantino sobre la tumba del apóstol San Pedro. Recordemos que San Pedro fue martirizado en Roma a metros de esa basílica, en lo que se llamaba el Circo de Nerón. Ahí fue martirizado, crucificado cabeza abajo y luego depositado en una necrópolis, en un cementerio que estaba pegado a este Circo de Nerón, el cual se encuentra, por supuesto, los restos, ¿no?, de esta necrópolis se encuentran debajo de la actual Basílica de San Pedro. Pero la basílica fue construida sobre la tumba de Pedro. Había una fuerte tradición oral ya en el siglo IV que decía que en ese lugar puntual estaba enterrado el apóstol más importante, el Papa, San Pedro. De allí la construcción de la basílica en ese lugar, en la llamada Colina Vaticana. Esa basílica fue mejorada, fue ampliada, pero básicamente se mantuvo esa misma basílica hasta el siglo XVI, unos cuantos siglos. En el siglo XVI recién, con un papa llamado Julio II, se empezó la construcción de la actual basílica, mucho más grande, más amplia, para albergar a mayor cantidad de peregrinos. La actual Basílica de San Pedro es la más grande del mundo, como ustedes saben. Tiene más de 200 metros de largo, más puntualmente 212 metros de largo. Y el altar de la Basílica de San Pedro está justo por encima, en línea recta, de la tumba de Pedro. En el caso de San Pablo, la Basílica de San Pablo, algo similar. Esta basílica, está bastante más lejos, como a 10 kilómetros de la Basílica de San Pedro, o quizás un poco más. Se la conoce como la Basílica de San Pablo extramuros, porque se encuentra fuera de los muros de la ciudad de Roma. Fue construida muy cerca del lugar del martirio de San Pablo. Recordemos que San Pablo en Roma fue decapitado, cuenta la tradición, en un lugar llamado, que hoy se lo conoce como la Iglesia de las Tres Fuentes, o en italiano la Chiesa delle Tre Fontane. Cerca de ese lugar está la Basílica de
San Pablo. Sufrió un incendio muy grande que la destruyó casi por completo en el siglo XIX, con lo cual se inició su reconstrucción, y ahí encontraron una tumba con una inscripción que hacía alusión al apóstol San Pablo, con lo cual se dedujo que esa era la tumba de Pablo. Es decir, ambas basílicas, la de San Pedro y la de San Pablo, están construidas sobre la tumba de estos dos apóstoles, lo cual simboliza que la iglesia, y cuando digo iglesia no digo solamente los edificios, los templos, sino las personas que la formamos, porque la iglesia somos sobre todo las personas que somos parte de la iglesia, es decir, los cristianos, los bautizados. La iglesia, es decir, nuestra vida de fe, se construye, se edifica a partir de la fe de los apóstoles, a partir del testimonio de los apóstoles, a partir y gracias al martirio, no solamente de Cristo, sino también de los apóstoles. Bueno, nos recuerda la fiesta de hoy, la dedicación de estas dos basílicas. Por un lado esto, ¿no?, que acabamos de decir, nuestra fe depende y se apoya en la fe de los apóstoles y en el testimonio y martirio de los apóstoles. Al mismo tiempo nos recuerda la fiesta de hoy la importancia que tienen los templos. Son muy importantes los templos para dar culto a Dios, para celebrar los sacramentos, para orar. Es verdad, sí, que uno con Dios puede y debe orar, rezar en cualquier lugar y no solamente dentro de una iglesia o dentro de un templo. Es verdad. Es verdad también que Dios está en todos lados y su presencia no se circunscribe a un lugar específico, a un lugar físico o a un edificio, es verdad. Pero también es verdad que los hombres en este mundo necesitamos de lugares específicos, distintos, para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, orar, dar culto a Dios. Este mundo no es el cielo. Este mundo no es el paraíso. Este mundo no es la Jerusalén celestial. Y por esa razón es que necesitamos de lugares especiales, preparados para tal fin, para el fin que es la oración, la adoración, el culto. El mismo Cristo, fíjense ustedes, le daba mucha importancia al templo material, al edificio. El mismo Cristo, siendo Dios, iba al templo de Jerusalén todos los años para la época de la Pascua. Y recordemos cuando el Señor sacó a latigazos a los vendedores del templo, a los mercaderes del templo, y Él dijo: mi casa es casa de oración y no una casa de comercio, cueva de ladrones. Con lo cual el mismo Cristo le daba mucha importancia al templo, al edificio. Jesús no se limitó a decir solamente, bueno, cada uno adore a Dios en su corazón, en su alma, cada uno es un templo de Dios,
no hacen falta los edificios, no, no, no. Jesús visitaba el templo de Jerusalén, lo defendió con el látigo, visitaba también la sinagoga, el lugar de la palabra. Entonces valoremos el templo como casa de oración, el templo de nuestro barrio, la parroquia de nuestro barrio, la capilla, cuidémosla. Es la casa de Dios, es la presencia de Dios presente en la Eucaristía, es la presencia de Cristo en la Sagrada Hostia, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Esa presencia tan única, tan excelente de Jesús, la presencia por antonomasia de Jesús en este mundo, más excelente que hay de Jesús en este mundo, se encuentra en el templo, en el sagrario, en la hostia consagrada. Hay que tomar conciencia de eso. Y en consecuencia, respetar, cuidar este lugar como casa de Dios, como casa de oración, en mi pueblo, en mi barrio, en mi ciudad. Y también es verdad, y termino con esto, que además del edificio, del templo o de la iglesia, la cual tenemos que valorar y cuidar, está el otro templo, el templo más espiritual, como dice San Pablo, el apóstol San Pablo, dice: cada uno es templo del Espíritu, es decir, cuidar la propia persona, cuidar la propia alma, cuidarse uno, es decir, vivir en gracia de Dios. De poco serviría que yo sea muy cuidadoso con el edificio si yo estoy en pecado mortal, si yo no vivo en gracia de Dios. Ese templo, sobre todo, tenemos que limpiar, que ordenar, que cuidar. Lo mismo en relación con el prójimo, es decir, cuidar el templo del Espíritu, que es la persona del prójimo, el que tengo al lado. Los demás son también, en cuanto bautizados, templos del Espíritu Santo. A ellos también tenemos el deber de protegerlos, cuidarlos. Bueno, en este día 18 de noviembre de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, el Señor nos ayude a valorar y cuidar entonces estos dos templos, el edificio, la casa de Dios, la casa de oración, visitar estos lugares para orar, para dar culto, y también el templo espiritual, que es la propia vida y la vida del prójimo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.